Seguimos en el 14º evento de Pymes Buenos Aires y ahora vamos a tener una conversación con el intendente de Vicente López, Jorge Macri. Creo que ya está ahí conectado, Jorge. Creo que sí, yo te escucho y te veo bien, así que creo que estamos bien. Perfecto, entonces. Arranquemos pensando un poco, contame un poco cómo fue el impacto de toda la larga cuarentena del año pasado y cómo lo estás viendo en estos primeros 15 días en el municipio, ¿no? El impacto económico que tuvo todo lo que fue el año pasado y estos primeros días de esta cuarentena nueva de ahora. Bueno, primero déjame contarles a todos, por ahí no todos saben, Vicente López es un municipio grande, alrededor de 300.000 habitantes, llega en el oeste, del otro lado de Panamericana, hasta lo que muchos por ahí ven ahí en General Paz, que es ese estanque de gas muy grande al lado de Tecnópolis. Digo porque a veces se piensa que Vicente López es más el eje Claro. Libertador o de Maipú, y en real el 40% de la superficie de Vicente López es del lado oeste de Panamericana. Ahí hay localidades como Munro, Martel y Florida Oeste que son muy industriales, muy relevantes en ese sentido, una zona en mucha transformación, probablemente saliendo de la industria de chimenea y transformándose más en una industria limpia y logística. Tenemos alrededor de 9.600 unidades productivas. De esas, la mayoría son pequeños comercios, obviamente, en el municipio, y hay alrededor de 1.200 pymes o empresas, industrias de distintos rubros, y 1.200 sedes administrativas. Mucha industria, mucha empresa grande, mucha empresa internacional ha decidido instalarse también en Vicente López por algunas características diferenciales que tiene Vicente López. ¿Cómo hemos visto el año pasado? Como lo han visto todos, con impacto altísimo en la actividad económica, obviamente muy dispar. Ha habido rubros a los que les ha ido razonablemente bien en función de la concentración económica que generó esta pandemia, agravada además en función de algunas distorsiones, de algunas medidas que se tomaron, a mi entender, de manera equivocada. El impacto en el pequeño comercio no esencial fue muy brutal. Se mantuvo durante demasiado tiempo el cierre del pequeño comercio de cercanía en rubros como ropa, bazar, electrónica, y al mismo tiempo esos mismos rubros o esos mismos productos se podían comprar en las grandes superficies, en los grandes hipermercados. Eso generó un corrimiento. Eso probablemente en la macro no tuvo impacto, digamos, pero en la micro, en la historia de cada uno de esos comerciantes sí, porque concentró mucho del consumo en esos grandes distribuidores y afectó de manera muy profunda al pequeño comercio. Entre el 20 y el 25% de los comercios cerraron en Vicente López. De esos, el 8% reabrió, se reinventó, se transformó, apareció algún nuevo emprendedor que reabrió, pero el impacto fue muy relevante. De nuevo, en un municipio donde tenemos desde industrias como los laboratorios o vinculadas a la salud o vinculadas a la alimentación, donde en general el impacto no fue tan negativo o en algunos casos hasta positivo, donde tenemos mucha industria internacional vinculada al conocimiento y que siguieron trabajando por teletrabajo y exportando sus servicios, versus rubros como los que te describía recién. Bueno, las realidades son muy diversas, y creo que ahí está parte del desafío que tenemos hacia adelante: comprender la realidad de cada sector y accionar en función de las necesidades de cada sector. Hay políticas macro que seguramente puedan ayudar, pero después hay realidades micro o de cada subsector que tenemos que tener en cuenta en la Argentina. Pensando en esto de las realidades micro y de cada subsector, todavía es medio pronto, pero digo, llevamos 10 días más o menos con esto de nuevas restricciones que afectan sobre todo a la nocturnidad. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está impactando? ¿Qué es lo que les están pidiendo? Bueno, no solo a la nocturnidad. De nuevo lo que nos vuelve a aparecer es impacto en algunos segmentos. Obviamente la gastronomía y nocturnidad sufre un impacto muy claro, la restricción de circulación, pero también gimnasios, salones de fiesta. Hay rubros que es muy difícil que se transformen, inclusive. No quiero hacer
un relato muy detallado, pero alguien que vive de alquilar, por ejemplo, disfraces para fiestas, hace 1 año y medio que no trabaja y no sé cuánto tiempo más va a seguir sin trabajar. Es una anécdota en la macro, es probable, en la vida de ese emprendedor, ayudarlo a reconfigurarse, a repensarse, es relevante. Y el tema es que yo creo que pasan 2 cosas con estas nuevas restricciones. Uno es, muchos vienen muy débiles. El año pasado nosotros fuimos, creo que el único municipio en la Argentina que tuvo una política activa de inyección de dinero a través de subsidios en distintos comercios. El año pasado asistimos casi a 1.800 comercios con un subsidio no reintegrable, y ahora hemos vuelto a lanzar hoy mismo justamente un nuevo subsidio para los rubros afectados, gastronomía, gimnasios, salones de fiesta, de 40.000 pesos a cada uno de ellos, no reintegrable, más allá de la quita de tasas, en un gesto de queremos que subsistan, queremos que no bajen la persiana, porque además ustedes saben que una vez que una pyme o un pequeño comercio baja la persiana, vende el stock y la maquinaria que tiene, en la Argentina, con la ausencia de financiamiento al capital del trabajo, es prácticamente imposible que vuelva a abrir. Entonces, bueno, ahí tenemos una política activa, concreta, directa, para tratar de hacer que ellos subsistan, porque si la Argentina no defiende al privado, al que genera empleo, es muy difícil que tenga porvenir. El Estado, para poder redistribuir, necesita un sector privado que genere, y me parece que hace mucho tiempo que en la Argentina fracasamos en eso. Ahora, es al mismo tiempo un desafío desde el punto de vista del financiamiento del municipio, ¿no? Digo, bajar las tasas y dar subsidios. Es un desafío, tiene que ver con redefinir prioridades. Creo que ha habido una gran oportunidad. Nosotros hemos podido, digamos, hacer ahorros en función a los cambios de hábito, y además estamos redefiniendo partidas. Por ejemplo, obviamente lo que es cultura y deporte, que sigue muy presente a través de lo virtual, estamos con un nivel de gasto inferior al habitual, porque no tenemos que abrir centros culturales, estamos sí haciendo mucho en streaming, tenemos una plataforma como es Lumitón, que es un viejo estudio de cine para los memoriosos. En la Argentina hubo 2 grandes estudios de cine, Lumitón y Argentina Sonofilm. Lumitón está acá en Munro, y ahí tenemos un museo, pero además es una usina audiovisual. Entonces, eso nos ha permitido redireccionar algunos recursos de áreas que están con menor nivel de gasto, que están usando mucho la virtualidad para impactar en mucha gente, inclusive del resto del país. Y después mucho trámite online que nos ha permitido también generar otros tipos de ahorro, acelerar mucho el proceso de salir de papel, simplificar tramiterío. Sí, pero es un desafío. Siempre en el Estado el desafío es el de la frazada corta. En realidad, en la vida, digo, a todos nos falta dinero y tiempo para hacer todo lo que nos gustaría, en las pymes ni hablar, en el Estado también, y en los municipios, que somos las pymes del Estado, que además ni emitimos ni nos podemos endeudar. Eso es muy interesante, la verdad que es algo que necesita la Argentina, administradores públicos que sepan administrar sin endeudarse ni emitir, y los intendentes sabemos hacerlo. Ponerse creativo y cuidar cada mango permite redireccionar. También tengo una certeza: si de mi base de 9.600 y pico de unidades productivas, 7.000 y pico son comercios, y me quedo sin eso, mi músculo de ingreso como Estado también, digamos, se afecta, además de que las cuadras se ponen más feas, no hay nadie que barre, se pone más inseguro. Vemos lo que pasa en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, el impacto ha sido tremendo, y ya no es lo mismo deambular, pasear por ahí que antes, ¿no? Jorge, te saco un poco de la pandemia pensando hacia más adelante. ¿Qué es lo que está haciendo el municipio para atraer a las pymes, para que Vicente López sea o siga siendo un buen lugar para que las pymes se radiquen? Bueno, lo que tiene que hacer cualquier ciudad es identificar sus drivers, sus motores de desarrollo, sus ventajas comparativas y competitivas. Vicente López tiene algunas muy claras. Yo diría, hay un informe que ya tiene como 20 años de Deloitte, una consultora internacional, que dice que una de las ventajas comparativas de Vicente López va a ser el recurso humano. Y la verdad que la mayoría de las empresas que
piensan mucho en el capital humano deciden instalarse acá, sobre todo las que dependen mucho de jóvenes que hoy rotan mucho en su búsqueda laboral, porque acá, en esta zona, se educan, se forman muchos jóvenes muy bien capacitados. Entonces, aquellas empresas, industrias que valoran eso, digamos, se instalan acá. Después somos un municipio que tiene muy buen nivel de seguridad, mucha infraestructura, muy buenos accesos, tenemos Panamericana como un borde, estamos partidos al medio por, General Paz como un borde, partidos al medio como por Panamericana, hay una transformación, como te decía antes, de industrias transformadoras a logística, además la logística de pequeña escala. No toda la venta online requiere un quiebre de mercadería que se transforma en una distribución de pequeña escala. Estar cerca del mercado para ese rubro es muy importante, ahí tenemos una ventaja comparativa. Somos un municipio muy activo en la interacción con las empresas, en tratar de facilitarle la apertura. Hemos avanzado en algo muy interesante. Si vos hoy querés abrir un comercio en Vicente López, no tenés que esperar a tener una habilitación. Se habilita contra declaración jurada. Dimos vuelta la carga de la prueba. En lugar de que vos me traigas todos los papeles, vos me haces una declaración jurada, habilitás y en un mes yo te voy a ir a inspeccionar y voy a ver que tu declaración jurada haya cumplido con esos requerimientos. Si no cumpliste tendrás sanciones, pero mientras tanto te dejé laburar. Obviamente eso, salvo que sea un rubro que suponga algún riesgo y ahí las limitaciones son mayores, pero tratamos de facilitarle la vida a aquel que quiere emprender. Y a nivel provincial, ¿cómo ves las políticas para el desarrollo de las pymes? Yo creo que, sinceramente, estamos viviendo un momento de la Argentina donde el espacio político de gobierno, nación y provincia, tiene una mirada equivocada. Cree que el Estado lo suple todo. Y yo creo que el Estado es un redireccionador de políticas, pero que necesita sectores privados que motoricen, que generen crecimiento. Y esto yo no siento que esté planteado, y no es solo un problema de financiamiento o de anuncios puntuales, es una mirada general. En la Argentina está rota la confianza, creo que el que tiene que invertir, y no hablo de los grandes capitales del extranjero. El desafío nuestro es cómo convencemos a alguien que tiene una pizzería a animarse a poner otro horno o a reconvertirse, o cómo lo convencemos de que de un paso además de tener un comercio con vidriera, animarse a incursionar en las redes, porque ese mix de presencialidad, de realidad, de tangibilidad con las redes funciona muy bien. Esa confianza está rota y la gente está más bien, yo diría, sentada esperando a ver qué pasa. Entonces, hasta que no se reconstruya confianza, si hay una percepción de que lo que es privado y mío, ¿no? De ese emprendedor puede ser afectado por el Estado, puede ser tomado por el Estado, o que las reglas de juego cambian todo el tiempo, y eso genera poco incentivo al desarrollo. Yo percibo que hoy, más allá de la inflación, con la que desgraciadamente los argentinos nos hemos acostumbrado a vivir, más allá de la realidad de un capital de trabajo siempre escaso, que es uno de los problemas graves que tienen las pymes, escaso y caro, además hoy hay poca confianza, y sin confianza es muy difícil imaginar que algo se vaya a desarrollar. Como intendente y como dirigente del PRO, formás parte del Grupo Dorrego. Contanos un poco de qué se trata, qué es lo que están haciendo. Mira, nosotros creemos que la provincia de Buenos Aires ha tenido un defecto durante demasiados años, que es la ausencia de un proyecto político propio. Y cuando digo propio, no digo por un espacio político, sino una mirada bien provincial. Eso no le pasa a Córdoba, no le pasa a Santa Fe, no le pasa a Entre Ríos, a Mendoza. Tienen su identidad, tienen su proyecto. Es como que la provincia siempre ha esperado que la nación la rescate, porque el problema es tan grande, la dimensión del desafío es tan grande, en realidad dependemos más del presidente de turno que de una mirada provincial. Y yo creo que no es ni lo uno ni lo otro. Yo creo que la provincia sola no puede, pero tampoco puede seguir esperando que alguien la rescate, porque eso genera una ausencia de perfil. ¿En qué estamos trabajando? En una mirada provincial, con una fuerte impronta productiva,
que identifique cuáles son los motores de desarrollo. Por ejemplo, el eje Zárate-Campana es un motor de desarrollo indudable, el polo petroquímico y digamos, la ubicación estratégica de Bahía Blanca como puerto, el centro productivo con la instalación de universidades que generan radicación de muchos jóvenes, inclusive con generación de industria del conocimiento como es la UNCEN en Tandil, Mar del Plata en sí mismo, pero no pensada como la temporada de verano, sino la potencialidad que tiene como industria pesquera, textil, la horticultura, el cordón hortícola de la ciudad de La Plata, que tiene la capacidad de generar alimentos frescos para mucho del conurbano sur y que se debería complementar con el cordón hortícola de Escobar. Esa mirada está claro que uno la tiene que enmarcar en un proyecto nacional, pero no queremos esperar a ver quién es el gobernador y qué pensó el presidente de turno para ver dónde nos toca alguna obra o algo de ayuda, sino tener un proyecto nuestro y el día que haya un presidente sentarnos ahí y decir, bueno, esto es lo que nosotros creemos que la provincia puede hacer. Discutirla sobre infraestructura. ¿Era más importante la ruta 8 o la ruta 3? Tenemos que estar pensando mucho en la ruta 6 y el segundo anillo que une, digamos, Zárate con La Plata, o hay otros hechos de infraestructura que sean más relevantes. Bueno, nos estamos poniendo en ese eje con un objetivo, si se pudiera, que es tener una elección desdoblada. ¿Por qué? Porque eso construye un contrato social entre el bonaerense y el gobernador. O sea, a ver, no hay duda que Schiaretti es peronista y hoy integra el frente kirchnerista. Ahora, antes de todo eso, además es gobernador cordobés. Jorge, con todo esto... ese compromiso con Córdoba lo tiene claro. Con todo esto que acabas de decir y pensando que estás por entrar dentro de poco en la segunda parte de tu segundo y último mandato como intendente de Vicente López, ¿aspirás a ser última pregunta, ¿aspirás a ser el sucesor de Kicillof en la provincia? Me encantaría, es un deseo que he manifestado un montón de veces, me preparo para eso, pero lo primero que quiero es que como espacio político logremos este objetivo, ganar y ganar con un proyecto que empiece a recorrer un camino de recuperación de la provincia de Buenos Aires. Si me toca ser a mí, voy a estar preparado, voy a ser feliz, y si no, seré parte de ese equipo que lo logre. Creo que es necesario que al gobierno que tiene asiento en la ciudad de La Plata llegue gente que conoce la provincia y no que la empiece a conocer cuando llegó. No nos puede volver a pasar que se gana una elección y arranca una combi de la ciudad de Buenos Aires hacia la ciudad de La Plata y en el camino van pensando a ver qué plan tienen para la provincia. Jorge, muchísimas gracias por esta entrevista. Nosotros vamos a seguir enseguida en esta 14ª edición de Pymes Buenos Aires, con un panel que va a moderar Florencia Pula sobre pymes argentinas en el mundo.